Yo te pido de verdad que lo que puedas hacer en El Salvador o en otros países para organizar, no solo estar de acuerdo y interconectado con nosotros, sino para constituir en El Salvador un movimiento de república constitucional paralelo al nuestro, te ayudaremos completamente, no solo con teoría y con conferencias y con teléfonos, sino que incluso con personas que pudieran tratar vuestro asunto para organizarlo, ya que una teoría pura de la República Constitucional es un descubrimiento universal. Eso vale para todos los pueblos, pero sobre todo yo pienso que para los pueblos de Latinoamérica del Sur, América del Sur y Central, me parece que es responder como anillo al dedo lo que ella falta y lo que no puede dominar, que son esos ciclos de revoluciones, antirrevoluciones, que todas están basadas en la demagogia y la falsedad. Efectivamente. Decías, Daniel, que el sistema en El Salvador es un sistema proporcional, aunque la república allí es presidencialista, no sé si no lo puedes contar. Sí, es una república en teoría, pero realmente es una constitución tan llena de vicios porque en nuestros países siempre han copiado y han copiado mal. Y copiaron tan mal que pusieron en la constitución de que el sistema electoral es el sistema proporcional, literalmente. Así como otros grandes errores que en las escuchas de don Antonio nos quedan claros los que lo escuchamos, de que dice, por ejemplo, más adelante otro error de tantos errores que tiene la Constitución salvadoreña, dentro de los derechos del ciudadano está el derecho al voto, y abajo dice, dentro de los deberes del ciudadano está el voto, o sea, el voto como derecho aparece y aparece como deber, y don Antonio un día nos explicaba, y yo lo transporté a mis amigos, de que el voto es un derecho, es un deber, pero es un derecho, nos decía don Antonio, si no me recuerdo, y no puede ser a la vez un derecho y a la inversa un deber, correcto, es solamente un derecho. Correcto. Sí. Entonces, esa explicación que nos daba yo, la escribí y la transmití por correo a mis amigos y le puse abajo como fuente bibliográfica, escuchar a don Antonio Berrijano en podcast o leer este artículo de Teoría Pura de la República, y eso fue lo único que puse, y me lo tomaron a bien, y bueno, por ahí se van regando esas semillitas, ese germen. Entonces, y cada vez que abrimos la Constitución, un grupo de personas que escuchamos podcast, pues encontramos a la luz de los aportes del pensamiento de don Antonio Trevijano a la filosofía del derecho, a la filosofía política y al derecho mismo, encontramos que a la luz de ese pensamiento vamos haciendo un análisis de nuestra Constitución, que es como le digo, los escritos de Teoría Pura de la República y su pensamiento es paradigmático para nosotros poder hacer un análisis de nuestra realidad constitucional y política. Mira, tanto me emociona tus palabras que te voy a decir lo siguiente. La mención que hace a las elecciones por el sistema proporcional en vuestra Constitución, eso es un hecho que antes no se producía. El movimiento constitucionalista fundado por Estados Unidos y luego por la doctrina de Carl Smith y de Friedrich, entre los dos más grandes pensadores, ese constitucionalismo antes, en su origen, no hacía referencia, en la Constitución no hacía referencia alguna a la ley electoral. Ninguna constitución clásica hace referencia al sistema electoral. Primero porque se da por supuesto que no hay más representación que la del sistema mayoritario por distritos pequeños y un diputado por cada distrito. Es decir, el sistema uninominal. Pero antiguamente no se mencionaba en la Constitución ningún criterio para regir la ley electoral. Pero vino la República de Weimar, después de haber sido derrotada en la Primera Guerra Mundial, porque participó Estados Unidos también en ella, cuando estaba de presidente Wilson y sus 14 puntos de Tratado de la Paz. Entonces la República de Weimar, que nace a consecuencia de la derrota de Alemania en esa guerra, por primera vez en la República de Weimar se plantean dos temas que antes no estaban en las constituciones. Uno, que se nombra a los partidos políticos. No es que se nombre, sino que se hacen el eje de participación en la política de los ciudadanos a través de partidos, con lo cual nace el estado de partidos. El germen está ahí ya en la República de Weimar. ¿Por qué lo hacen? Porque el vencedor, que es el mismo de la de Segunda Guerra Mundial,
Está más tranquilo si controla al vencido a través de los partidos que no con 1.000, 2.000, 3.000 representantes uninominales. El vencedor controla al vencido si éste tiene sistema de listas, cerradas o abiertas, da igual. Así que la primera novedad fue que las constituciones anteriores a Weimar ni mencionaban a los partidos políticos, ni mencionaban la ley electoral. Estas dos novedades están relacionadas una con la otra, porque persiguen, por un lado, hacer obligatoria la participación política del ciudadano a través de algún partido. Segundo, ley electoral proporcional, porque es controlable por las potencias que quieren dominar el mundo, pero que ellos en sí mismos no lo aplican. Sería un escándalo en Estados Unidos que fuera una enmienda constitucional. Es que no podría, porque chocaría con toda la Constitución. No podría aceptar ni el sistema proporcional, pero es que ni podría tampoco hacer obligatoria la participación política a través de partidos políticos. Ahí tenemos el ejemplo permanente. No hay elección a la presidencia de Estados Unidos que algún homicide, un millonario normalmente extravagante o vanidoso, se presente sin tener ningún partido. Y lo hace para eso o no lo hace, se presenta como persona. Fijaros, me gustaría leeros el artículo 85 de la Constitución de Salvador porque dice exactamente, trata sobre esto de lo que estamos hablando. Y Daniel, creo que te puede dar paso para poder hacer un comentario. Y es que dice, El Salvador es un país con un sistema político pluralista que se expresa por medio de sus partidos políticos, los cuales son los únicos, los únicos instrumentos para la representación del pueblo. Un horror. Un horror, eso es peor que una dictadura, es una oligocracia, una oligarquía de partidos, eso constituye el estado de partidos, eso es un vergonzoso, eso es humillante para los salvadoreños, es un horror. Sí. Cuando yo escuché toda la exégesis, toda la hermenéutica de los temas de la representación por parte suya, que tan magistralmente, y lo digo aquí, tan magistralmente escuchaba yo cuando don Antonio analizaba cada concepto, cada institución de estos temas, haciendo una ontogénesis, cuando dice desde los orígenes hasta nuestros tiempos, encontraba yo que esto está hablando prácticamente de nuestras constituciones también, y ellos no solo de España. Entonces dije yo, esto aplica aquí también, porque ese régimen, ese estado de partido del cual nos hablaba y nos sigue hablando usted, se encuentra diseminado en todas estas constituciones centroamericanas. Eso ha sido consecuencia del resultado de la última guerra mundial, donde Alemania e Italia fueron sometidas al régimen que aprobaron dos generales estadounidenses, Eisenhower y el general Marshall. Primero, tenéis que saber que el general Marshall llegó a Europa después de fracasar en China. Se instaló en París por decisión de Truman, del presidente de Estados Unidos, después de haber fracasado en su intento de contener o evitar el comunismo en China. Eso fue Marshall. Patrocinó el nombre, la ayuda que se llama del Plan Marshall, para reconstruir Europa que estaba todavía humeando de los incendios y de los bombardeos de la guerra mundial. Y el otro, Eisenhower, el vencedor de la guerra, también estaba instalado su cuartel general en París. Y por ahí desfilaron los, llamados también por ellos, desde luego, los jefes de los partidos que fracasaron, o los últimos dirigentes de los partidos que fracasaron para detener la marcha irresistible de Hitler y de Mussolini. Mussolini primero, Hitler después. Adenauer y De Gasperi no eran grandes estadistas, eran unos pobres hombres, demócratas cristianos como Roberto Schuman, este último una buena persona en Francia. Y los americanos los llamaron a la democracia cristiana alemana, italiana y francesa para construir las bases de las constituciones que hay hoy. El estado de partidos, esa vergüenza, fue la imposición de los generales para poder dialogar con hombres que no tenían prestigio ni partidarios. Y sus siglas solamente existían como siglas históricas, Partido Demócrata Cristiano, bien, y los americanos dijeron, ya lo llamaron, y les bastó coger el sistema proporcional, y como vosotros solos tenéis el poder de hacer las listas de diputados, ya tenéis el poder, en una hora tenéis todo el poder. Y así se hizo. Las constituciones de Europa obedecen a ese principio de encontrar
negociadores inmediatos en Europa para repartir el Plan Marshall y para iniciar la Guerra Fría, que también conviene que lo sepáis ahí. La Guerra Fría fue debida a un error monstruoso de Truman y de Eisenhower, porque cuando vino el Plan Marshall, llegó a España con ese Plan Marshall y la reconstrucción europea, Stalin pidió entrar dentro, puesto que las poblaciones sometidas al régimen soviético habían aportado más de 50 millones de muertos y unos destrozos espantosos. El mayor daño de la guerra mundial lo sufrió la Unión Soviética. Bien, y entonces pidió entrar en el Plan Marshall, y ante la negativa, ahí empieza la Guerra Fría. Eso hay que saberlo. Quien dude de mis palabras, que lea las memorias del primer secretario general de la OTAN, que fue ministro belga, señor Spaak, que lea las memorias. Ahí es donde yo lo he leído y por tanto lo repito, porque para mí es un hecho fundamental que explica la decadencia de Europa, la imposibilidad de que hoy Europa esté presente en el mundo internacional y de que hoy el sistema proporcional haya invadido todas las constituciones europeas y también todas las de los países de América del Sur. Daniel, pero creo que hay algo plausible de la Constitución de El Salvador, corrígeme si me equivoco. El Poder Ejecutivo en Salvador es elegido por un periodo de 5 años y que no es renovable. Y la República es presidencialista, entonces se define así el sistema político salvadoreño. ¿Se elige el presidente por sufragio universal directo? Esa es mi pregunta. Si se autodenomina como república presidencialista y si es coherente, si la elección del presidente de la república es por sufragio universal. La verdad que sí, eso sí, esa parte que copiaron, porque todo es copia, todo. Entonces, esa parte que copiaron, no sé dónde la habrán copiado, pero la copiaron. Se elige el presidente cada 5 años de manera universal, directa, separado de los diputados. Pero ¿quién puede presentarse presidente? Ahí está, solo lo pueden presentar. Ese es el tema. Solo pueden presentar ahí está la políticos. Es ahí la trampa, de que tienen que ser propuestas de los partidos. Ya por está. eso tiene los otro artículo. Esa es la partitocracia, ahí está. Sí, sí. O sea que lo que bueno, hace en Portugal es parecido a lo de Portugal. En Portugal también se elige. Muy parecido a Portugal. La vez anterior, como le decía un colega, nuestra Constitución, le decía El Salvador, lo que hace con las manos lo tira con los pies. Está bien hecho, dicho, porque lo de Portugal se basa en que el presidente de la República también es elegido por los partidos en sufragio universal directo, pero solamente tiene poder sobre el ejército y para nombrar el primer ministro teniendo en cuenta el resultado de las elecciones legislativas entre los partidos. Es decir, que es peor incluso que la partitocracia. Este es de carácter filosófico-jurídico. El último artículo que agregaron, si no mal recuerdo, entre la década del 2000 para acá... ¿En qué país? En El Salvador, el último artículo que agregaron fue el número 1, que dice que el Estado reconoce a la persona humana como origen y principio del mismo, algo así. No sé si lo tiene ahí en Google a la mano, colega. Vaya descubrimiento, qué maravilla. Eso merecería el premio Nobel de Zoología, porque claro, descubrir que la persona humana, ¿qué dice la Constitución en 1? Que la persona humana es el origen y principio del Estado. Uy, es decir, que sin persona humana no hubiera habido nunca Estado, ni tampoco fin, porque está anunciando el fin del Estado, origen y fin, pero fin de finalidad, de destino o determinación histórica, no se sabe. Eso está dictado por la ignorancia, el equívoco y el desconcierto de no saber lo que se dice. Eso es pura literatura, pura nada, eso es y cero es igual. Además, una buena constitución no tiene que contener definiciones. Porque para que una Constitución sea respetable, cada uno de sus artículos tiene que poder ser aplicado por un juez local de primera instancia, porque es la ley de ley. Claro, si en un pleito corriente un litigante alega un determinado artículo del tema que sea administrativo, civil, mercantil, y el juez considera que el artículo que alega entra en contradicción con una norma constitucional, está obligado a dictar sentencia diciendo que esa norma viola el Tribunal Constitucional. El que ha perdido el pleito lo recurre en segunda instancia y la audiencia o la segunda instancia
Si acepta la amonestación del juez que ha dicho no, eso viola la Constitución, pasa a la tercera y última instancia, que es el Tribunal Supremo, donde está la sala de lo constitucional. Si no tiene ese camino, es mentira. Ni hay Constitución, ni hay sala constitucional, ni hay proceso constitucional. Eso es imposible. Eso lo dijo Tocqueville en su visita a Estados Unidos en los años 30, sí. Ahí dice que lo que más le impresiona es que un juez de primera instancia pueda aplicar directamente en su sentencia una norma de la ley constitucional. Eso es maravilloso. Y si no es así, es que no hay Constitución y no es verdad. Y por otra parte, como ha hablado de la separación de poderes, si no hay separación de poderes, no hay Constitución. Eso como antes referí. La Constitución es para separar poderes. Recuerdo el artículo 16. Sí, párrafo 9. No mal recuerdo, artículo 16 de la Declaración... del derecho del ciudadano, de la Revolución Francesa. Por tanto, posterior a la Constitución de Estados Unidos. Muy bien. Pues Daniel, tendremos nuevas conexiones contigo. Y esperamos ansiosos tus noticias sobre que entre tus compañeros y tus antiguos colaboradores en Salvador, a ver si están contentos de que ayudemos a que la verdad, la lealtad, la honestidad puedan llegar también a una constitución en El Salvador. Los tendré informados de todo este intercambio de ideas que tendremos con ellos y ya yo les iré informando por medio de Adrián. Estaremos en contacto. Muy bien. Y quiero manifestarles que ha sido don Antonio el enlazar con usted y con todos sus seguidores de su pensamiento. Para mí todo un honor, todo un gusto el haber sido contertulio ya en mi currículum, y no quiero ser arrogante con esto, pero ya en mi currículum poder poner de que en la fecha tal, el día tal, estuve practicando vía telefónica con don Antonio García Trevijano. Pero el honor nuestro es saber que estamos dedicados no a buscar el poder, sino a hacer que sea obligatoria, a través de una constitución, el respeto a los principios de lealtad, verdad y la honestidad. Nosotros no aspiramos al poder, pero sí que aspiramos a la apertura de un periodo de libertad constituyente. Y vamos a combatir a la partitocracia por todas nuestras fuerzas, hasta conseguir que se abra en España un periodo de libertad constituyente. Y ahí, que cada uno tome el camino que quiera. Nosotros optamos por la república, porque la monarquía en España está vinculada a la corrupción. Y queremos una república. Pero en fin. No sé si me expresaré mal, espero que no, pero si en España tenemos, iba a decir, porque yo viví 5 años ahí en Madrid, y se tiene una monarquía, pues nosotros en El Salvador y en nuestros países centroamericanos tenemos unas monarquías de partido. Claro. Sí. Nosotros calificamos técnicamente a esta monarquía española como monarquía de partidos, no monarquía de los partidos, sino monarquía de partidos, en vez de Estado de partidos, que es la expresión de la jurisprudencia alemana constitucional. Aquí decimos sí, Estado de partidos, pero también monarquía de partidos. Pues bien, ha sido un gusto reiterado el estar con ustedes y seguiremos en contacto.